buenos días, amigos. Un día más, un programa más recuperado ya de la voz, así que se vienen nuevos programas y hoy nada más y nada menos que traemos virtualmente a Cristian Lamesa desde Argentina, que nos acompaña, fotógrafo de profesión, autor del libro La paternidad del mal y analista geopolítico en temas de Rusia, que seguro que lo habéis visto en programas de Asia TV y de Hispan TV también. Bienvenido, Cristian, un gusto tenerte aquí. Gracias, Enrique, por la invitación. Es para mí un placer enorme estar con vos, con tu audiencia, tratando de analizar un poco estos temas que tienen al mundo en vilo. Pues hoy, de hecho, bueno, traemos un menú de 3 partes que empieza por el origen y el conflicto, el origen del conflicto, perdón, de la operación militar especial. Como siempre, el mapa aquí acompañado, todo lo que necesites de buscar sobre el mapa, sobre otras noticias, dímelo y ahí lo voy buscando para ir acompañando la conversación. Entonces, en tu caso, desde Argentina, ¿cómo ves este origen del conflicto que ha desembocado en la operación militar especial de Rusia en Ucrania, o bueno, como otros la llaman, la guerra en Ucrania? En definitiva, este conflicto que tiene al mundo en vilo desde febrero del 22. Bueno, Enrique, el enfoque me parece súper interesante, por lo menos para mí, que soy un fanático de ir al origen de las cosas. Yo creo que la verdad y la respuesta está buceando en el tiempo y en el origen. Eh, el que analice el conflicto de hoy entre Rusia y la OTAN que se está desarrollando en Ucrania y considera que esto arrancó el 24 de febrero del año 2022 se equivoca. Y mal puede hacer un análisis certero partiendo de esa base. Yo voy a intentar no ser demasiado arduo ni extenderme demasiado en el tiempo. Sé que es necesario también tener cierta dinámica, pero también para responder al nivel de tu pregunta, para un análisis certero, es necesario remontarse a varias décadas atrás. Y esto, repito, voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Eh, Digamos que esto arranca incluso con la caída misma de la Unión Soviética, allá por el año 91. En ese momento, Occidente, Estados Unidos en particular, se siente victorioso en esa guerra fría con la desintegración de este país soviético, de este enorme país soviético que perdió algo así como 5 millones de kilómetros cuadrados, tenía algo de 22 millones, hoy la Federación Rusa tiene algo de 17 millones de kilómetros cuadrados. Se separaron estas 15 repúblicas que componían el país y parecía, daba la impresión que con la presidencia incluso de Boris Yeltsin, un pro-occidental acérrimo al mando del Kremlin, la Guerra Fría y las tensiones iban a ir en descenso e iban a desaparecer y un mundo nuevo se avisoraba. La verdad es que esto no sucedió, a Rusia se intentó por todos los medios, con Yeltsin a la cabeza, llevarlo a una crisis totalmente terminal en cuanto a lo económico, a lo social, un montón de desequilibrios que inclusive generaron en la población sufrimientos terribles durante esa década. Y incluso no se saciaron con esto, sino que también fomentaron, pese a que, repito, Yeltsin era un socio y amigo de Occidente, generaron también movimientos separatistas en la propia Rusia. Podemos recordar las dos guerras de Chechenia, guerras sangrientas, guerras que generaron mucho dolor en el pueblo ruso, ahí en el Cáucaso norte. Y entonces, digamos, al país que supuestamente era amigo, había caído el telón de acero y se venía un mundo de paz y armonía, seguía Occidente con hostilidades y planes realmente nefastos para con Rusia. Cuando llega al poder en el 2001, en el 2000, perdón, en el año 2000, el presidente Putin, eh, y más específicamente, por eso dije 2001, cuando es la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el presidente Putin se mostró realmente como un socio y un amigo confiable de Occidente, solidarizándose, fue el primer mandatario que llama a George W. Bush y ofrece toda la colaboración de Rusia en la lucha contra el terrorismo. Terrorismo
que sufrió Rusia instigado por la CIA. Pero bueno, digamos, dando vuelta a la página, el presidente Putin se muestra de esa manera. Sin embargo, Enrique, podemos recordar que durante la primera década del presente siglo, Estados Unidos, instigando a la OTAN y propiciando la expansión de este organismo militar que había sido creado para hostigar a la Unión Soviética, se sigue expandiendo hacia las fronteras de Rusia. Incluso llegando a integrar en su seno a países que habían formado parte de la Unión Soviética, como las repúblicas bálticas o caniches bálticos, como podríamos llamarle. En este caso, sin duda, es una actitud que tiene que ver con ir cercando, ir acosando a Rusia en sus fronteras. Esta situación, que no es menor, que incluso también se buscaba sumar a la Organización Atlántica, a Georgia, recordemos las revoluciones de colores que se dieron ahí poniendo en el poder a este delincuente llamado Mikhail Saakashvili, las revoluciones también de color que se dieron, la Revolución Naranja en Ucrania, quitándole la victoria al presidente Yanukovych en la elección siempre se me confunde el año 2004-2005. Y esto yo digo, ¿por qué hago este raconto? Porque el año 2007 para mí es una bisagra fundamental. La Conferencia de Seguridad de Múnich. En esa conferencia histórica, donde justamente da un histórico discurso el presidente Putin, marca, creo yo, el aviso de todo lo que va a suceder posteriormente. Señala que esta situación de seguir cercando a Rusia con bases militares de la OTAN no tiene sentido, que es una situación a la que Rusia no puede quedarse callada y que va a tener que responder, que este mundo unipolar ya no tiene más sentido, que es una situación injusta para todo el resto de los países, incluso es una situación nociva para el país norteamericano. Dando toda esta conferencia, todo este discurso, perdón, ante Angela Merkel, ante el senador McCain, ante todos estos mandatarios occidentales que no podían creer lo que estaba diciendo este mandatario ruso, atreviéndose a poner condiciones y a poner a Rusia nuevamente en la arena internacional como un jugador de peso, vemos que un año después instiga a la Organización Atlántica y Europa a Georgia a través de vuelta Mikhail Saakashvili, a atacar a Osetia del Sur y también estaba planeado atacar a Abjasia, estos dos territorios dentro de Georgia que tienen una independencia de facto, intentando ni más ni menos que una limpieza étnica contra estas poblaciones rusófonas y atacando al cuerpo de paz de Rusia en ese lugar, en Osetia del Sur. A esto el presidente en ese momento, Dmitry Medvedev, responde contundentemente y en algo así como 5 días se soluciona el tema con los tanques rusos llegando a 20 kilómetros de la capital georgiana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si lo vemos, la actitud ya bélica, abierta contra Rusia y contra la población rusa, en diferentes lugares de lo que habían compuesto la Unión Soviética, se incrementa de una forma exponencial en ese momento, en el año 2008. Evidentemente, Rusia respondió a la altura de la situación, lo cual fue un llamado de atención, creo yo, para este occidente colectivo. Y a partir de ahí también Rusia siente una doctrina que tiene que ver con que Rusia nunca más permitirá que se masacre a rusos en cualquier lugar del mundo donde sea. Evidentemente refiriéndose a esas 14 repúblicas donde obviamente, al igual que en Rusia, quedaron habitantes de diferentes nacionalidades. Lo que pasa es que en otros países, como en Ucrania en este momento, justamente se utiliza la población rusa para hostigar y para provocar a Rusia. Ya viniendo a la actualidad, por eso todo este raconto histórico, por supuesto que el origen de la operación militar tiene que ver con el golpe de Estado que finalmente se hace en 2014 contra la presidencia de Viktor Yanukovych,
En ese momento se desata una guerra civil, ya que las poblaciones rusófonas ucranianas de la zona del Donbass, de todo el oriente ucraniano, del sur incluso, en Odessa, hay que recordar, yo siempre recuerdo la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa el 2 de mayo de 2014, la población de Crimea, que dado el estatus especial que tenía dentro de Ucrania, puede hacer un referéndum y decidir mayoritariamente unificarse, reunificarse a Rusia, pero básicamente el origen de lo que sucede hoy se remonta al 2014, a esa guerra civil a la cual Europa dio la espalda completamente, haciendo caso omiso al intento de limpieza étnica y a la masacre contra la población civil por parte del régimen de Kiev. Y vienen después los acuerdos de Minsk, en los cuales participan como garantes Rusia, Francia y Alemania, para que la parte del gobierno de Kiev dialogase y llegase a términos de una paz negociada con las poblaciones del Donbass, otorgándole una amplia autonomía para que puedan, por ejemplo, hablar su lengua materna sin ninguna restricción, como sí le había impuesto el gobierno central de Kiev, con la prohibición de la lengua no solo rusa, sino también, por ejemplo, húngaro a los residentes de Transcarpatia en el occidente ucraniano. O sea que no son los rusos los únicos perseguidos en Ucrania. Y estos países que debían garantizar que hubiese un alto al fuego, que no se usase armamento pesado y que se llegase a esta negociación y que esto hubiese permitido que estas zonas hubiesen permanecido bajo soberanía ucraniana. Eso es lo importante que hay que destacar, Enrique, que si Occidente hubiese puesto buena fe en las negociaciones de paz, ni se hubiese desatado la guerra y estas regiones con autonomías que no son ni más ni menos que las que ustedes en España conocen sobradamente, seguiría la soberanía ucraniana sin ningún tipo de modificación. Esto no sucedió. Angela Merkel, al igual que François Hollande, declararon hace algunos meses que los acuerdos de Minsk en realidad nunca habían pensado en que fueran cumplidos, sino que esto era una herramienta para fortalecer a Ucrania militarmente y prepararla para esta guerra. Lo mismo dijo Petro Poroshenko, el presidente electo después del golpe de Estado en Ucrania. Y el único país, paradójicamente, que respetó a rajatabla los acuerdos de Minsk fue Rusia, que ni siquiera reconoció la independencia de las repúblicas del Donbass, cosa que la misma población rusa le pedía al presidente Putin. Bueno, el 16 de febrero del año pasado se comienza una ofensiva exponencialmente grande en cuanto al fuego de artillería y al bombardeo contra las regiones del Donbass, contra la población civil, lo que era el preludio de una limpieza étnica en toda regla contra los ciudadanos de esa región del oriente ucraniano. Esto, por supuesto, que Putin ya no lo iba a tolerar. Esto, como decimos Argentina, pasó de castaño oscuro. Y el 22 de febrero reconoce las independencias de Donetsk y Lugansk. Y el 24 se inicia la operación militar como respuesta a una solicitud de protección por parte de Rusia a estas regiones, que repito, en una limpieza étnica en toda regla lo que se iba a desatar. Así que bueno, esa es más o menos mi visión histórica en este raconto de la situación al día de hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Y de hecho, apunté dos detalles. El George W. Bush, o Bush Jr., que fue el presidente de Estados Unidos entre 2000 y 2008, es una figura muy interesante porque, bueno, sabemos lo que apoyó, las invasiones de Afganistán y de Irak, la creación de ese concepto de eje del mal, de una serie de países en el mundo que debían ser atacados porque representaban una amenaza a la paz y la seguridad mundiales, y en todo ese concepto, claro, mientras que Rusia, con Putin, que también compartieron esos 8 años del 2000 al 2008, por cierto, que ahora se cumplía aniversario de esas primeras elecciones, el pasado 26 de marzo.
pero del año 2000, fue cuando Putin ganó sus primeras elecciones, porque venía siendo el presidente temporal desde el 31 de diciembre del 99. Pero bueno, más allá de eso, la figura de George Bush es muy importante en todo esto, porque fue el momento en el que Rusia, y como tú bien señalaste, aparece ese discurso de Putin en Múnich en 2007 diciendo poco menos que hasta aquí llegamos, es decir, nosotros queremos occidentalizarnos, pero que respeten nuestra soberanía ante todo. Y claro, en ese momento no había una hostilidad tan abierta como en la década del 2010, pero ahí es donde se plantaron las semillas. Y es muy interesante cómo, precisamente porque aquí lo vivimos más de cerca, ya que bueno, estaba en Europa, las propuestas de escudo antimisiles estadounidense en Europa para situarlo en Polonia y Rumanía, y cómo Rusia, con Putin a la cabeza de la presidencia, se quejaba una y otra vez diciendo, oigan, que me quieren poner sistemas de misiles más cerca de casa. Es decir, no solo les basta con haber metido en la OTAN a estos países como Polonia, como Rumanía, países bálticos, etcétera, sino que además quieren instalar sistemas de misiles ahí. Y claro, la excusa era, bueno, chicos, es que tenemos miedo de que Irán nos ataque, de que Corea del Norte nos envíe misiles. Y claro, debe ser que en Estados Unidos ven el mapa así y son terraplanistas políticos, es decir, piensan que desde Irán, desde luego van a enviarlo hacia el oeste, pasando por Europa, y, por supuesto, para Corea del Norte es que el mapa no funciona así. No es que a Corea del Norte le resulte mejor disparar precisamente hacia el norte, sino que todo tenía que pasar por los cielos de Europa, y esa era la gran excusa para colocar sistemas antimisiles en Polonia y Rumanía. Lo cual, pues eso, a Rusia no dejaba de generarle temores. O sea, estáis avanzando la OTAN, nosotros, desde Rusia, que hacemos todo lo posible para integrarnos en Occidente, para ser parte de Occidente, y lo que recibimos de Occidente es, bueno, si os dividís en trocitos pequeños, como os propusimos en los 90, entonces, bien, entonces estaremos seguros. Pero así no. Y bueno, eso es un detalle fundamental en todos estos 23 años de Putin en Rusia, de cómo se intentó occidentalizar una y otra vez y no le dejaron. Y por otro lado, bueno, no le dejaron, siempre tenían ese resquemor, no, es que Rusia es muy grande, es que, no, pero ¿cómo se va a integrar en Europa, en la OTAN? ¿No? Claro, si Rusia se integra en la OTAN o se hubiera integrado en la OTAN, ¿cuál sería su amenaza? Sería Irán, sería Corea del Norte, el llamado eje del mal en la época de George Bush. Es decir, se quedarían como, pero si es que, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo este gasto? ¿Para qué? Y al final es que todo se basa en que Estados Unidos esté dentro de Europa, pisando a Alemania, al centro de Europa, y siempre enfocándose en contra Rusia. Pero bueno, por otro lado, el detalle de Yanukovych. Víctor Yanukovych, un personaje singular, interesante, porque empezó su carrera política siendo gobernador de Donetsk. El tipo era oriundo de Donetsk, lo voy a señalar aquí en el mapa. De hecho, era un tipo tan importante que, bueno, yo descubrí su figura más detalladamente precisamente en el estadio del Donbass Arena, del famoso Shakhtar Donetsk. Digamos que, igual que en Argentina está el Boca y el River, en Ucrania, después del 91, estaba el Dinamo de Kiev y el Shakhtar Donetsk. Y, digamos, era esa rivalidad como el Real Madrid-Barcelona en España. Entonces, para que entendamos que Donetsk no era una ciudad cualquiera, sino que había esa rivalidad a todos los niveles entre la capital y Donetsk. Por cierto, un detalle de equipos de fútbol. El Dinamo, los equipos llamados Dinamo, como el Dinamo de Moscú o el Dinamo de Kiev, tienen su origen en la época soviética, y los Dinamo se fundaban por voluntarios del cuerpo de policía. Es decir, los equipos de fútbol soviéticos al principio empezaban siendo
más bien equipos gremiales de algún gremio, Shakhtar, los mineros, Shakhtar, y por eso, bueno, los mineros de Donetsk hicieron ese equipo de fútbol de lunes a viernes en la mina y los fines de semana futbolistas. Entonces, bueno, eso como simplemente detalle curioso, peculiar. La cosa es que Yanukovych saltó de esa política regional a la política nacional en 2004, precisamente, con las elecciones que desde Occidente tacharon de fraudulentas porque ganó él en primera instancia, allá por septiembre de 2004, y luego todo el escándalo, no, esto es corrupto, tal, no sé, tiene que haber nuevas elecciones. Y a finales del año, en noviembre del 2004, se celebraron las nuevas elecciones y ahí ganó el otro, el, Yushchenko. Es muy interesante la figura de Yushchenko, Yushchenko tándem con Timoshenko. Digamos, está muy mal decirlo, pero bueno, la del peinado como ensaimadas. Bueno, pues este tándem estuvo gobernando 5 años, desde 2004 a 2009, en que fueron las nuevas elecciones, y cómo sería el tema que Yushchenko acabó fuera de la política en 2011, siendo un marginal de la política, y Timoshenko acabó en la cárcel porque era tan evidentemente corrupta que no tenía salvación. Y en las elecciones estas de 2009 volvió a presentarse Yanukovych y ganó las elecciones. Es decir, el que tenía un fondo real de electorado era Yanukovych. Es decir, que a todas luces fue un robo electoral el de la Revolución Naranja de 2004, porque esos candidatos occidentales, sin el apoyo mediático, desaparecieron de la cancha. Yushchenko desapareció por completo. Desde 2011 no se le ha vuelto a ver en la política. Y Timoshenko sí, regularmente ha aparecido, Yulia Timoshenko regularmente aparece en la política, pero es una figura altamente quemada porque precisamente todo el mundo sabe que es muy corrupta, que la dejas al lado de un montón de dinero y no queda ni la mesa, como te descuides. No es que se lleve el dinero, se lleva todo lo que encuentre por ahí. Y entonces, bueno, eso no deja de ser algo muy interesante de conocer de la política. Y bueno, cómo durante esos años con Yanukovych se fue gestando ese camino hacia el Maidán, y precisamente Yanukovych, que lo consideran como el presidente prorruso, pero también era una figura prooccidental. Él quería occidentalizar, incluir a Ucrania dentro de Occidente, pero sin perder los beneficios de ser el niño cuidado, niño mimado de Rusia. Es decir, tener buenos contratos con Occidente y también con Oriente, con Rusia, porque bueno, también precisamente para su región en particular, recordemos, el tipo era de Donetsk, del Donbass, y quería tener esos beneficios para su región, pero al final en Occidente le intentaron y consiguieron con todo éxito desde octubre del 2013 a febrero del 2014 que se centrara solo en Occidente, que olvidara a Oriente, que olvidara a Rusia, que aceptara todo lo que Occidente le ponía en la mesa y rechazara a Rusia. Claro, eso para un presidente como él era absolutamente inaceptable, y al final acabó siendo expulsado con manifestantes asaltando el Parlamento, la casa del gobierno, la propia casa de Yanukovych, y Yanukovych huyendo del país, bueno, huyendo a Rusia directamente y desencadenándose todos los eventos de 2014 que comentabas, desde las revueltas en Crimea, porque entendamos una cosa, aquí claro, en Kiev son muy soberanos para decidir que hay que echar al presidente Yanukovych y instaurar políticas antirrusas. Bueno, pues lo mismo también dijeron en Crimea de, oigan, pues si ustedes en Kiev hacen eso, nosotros nos desentendemos. Y otras regiones como en Donetsk y Lugansk se desentendieron también. Y de hecho es que como para no desentenderse, cuando lo primero que hace ese gobierno prooccidental es vamos a crear una ley para prohibir, para sacar la lengua rusa de la educación y de los medios de comunicación. Es decir, para impedirle a una gran parte del país que hable en la única lengua que conoce, que es el ruso.
es decir, todo un éxito de gestión. Y bueno, para el que no le quedase claro que el Maidán era precisamente eso, un intento de, bueno, una revolución de color exitosa, y que o bien tomaban el control del país entero o bien provocaban una guerra. En cualquier escenario Estados Unidos iba a ganar, que siempre es el que juega el estadio, se destroza el estadio de otros y ellos mientras tanto dicen, ah, no, esto nos queda muy lejos, que se acaben fastidiando ahí en Ucrania y demás, y reforzando, por supuesto, todas las posiciones de la OTAN en Europa, que antes, bueno, las tenían un poquito más... bueno, si Rusia no es tan amenaza evidente, ¿para qué todo este gasto? Y ahora lo tienen como, ¿veis? Es que os lo estuvimos diciendo, Rusia es mala, Rusia es mala, Rusia es mala. Claro, a base de presionar a otros países y llegar hasta su línea roja, pues es normal que acaben retornando en estas situaciones. Pero bueno, la cuestión ahí es, llevamos un año, más de un año, de operación militar especial de Rusia en Ucrania, de guerra en Ucrania, llámese cada uno como lo prefiera llamar, pero llevamos un año especial de conflicto activo y de un Estados Unidos que ha enviado armamento también. Bueno, podemos hablar un poco también de tu percepción desde Argentina de cómo se han visto esos envíos de armas. Sí, envíos masivos, pero progresivos, de ahora se envía una cosa, ahora se envía otra cosa, ya vemos si dentro de unos meses enviamos tal cosa, etcétera, etcétera, y de todo, digamos, de todos esos chanchullos en torno a la guerra en Ucrania, es decir, la cuestión de la energía, de los alimentos, del comercio, de todo esto que ha afectado tanto a Rusia como a Europa, como bueno, a Ucrania desde luego claramente todo es negativo lo que le ha afectado, a pesar de que Zelensky se jacta y se alegra de que el mayor fondo buitre del mundo, BlackRock, eh, esté invirtiendo en Ucrania, pero bueno, endeudados hasta el año 4000 es poco para él. La cuestión aquí es entrar en el segundo bloque de la situación actual, es decir, ¿cómo ves esta situación actual? ¿Cómo está el movimiento de estos actores como la OTAN y como Rusia en particular en todo este conflicto? Bueno, a ver, yo acá iba tomando algunas notas de acuerdo a lo que vos analizabas también muy detalladamente y muy acertadamente. Y la situación actual para mí se da de una forma muy compleja, extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque yo considero que el peor enemigo que uno puede tener es un enemigo idiota. Y yo creo que en uno de las partes, en uno de los lados de este conflicto, o sea, el lado occidental, no hay uno, sino que está plagado de idiotas. Porque es muy difícil, digo esto porque es muy difícil anticipar lo que va a ser un idiota, porque puede hacer cualquier cosa. Y voy a ejemplificarlo con casos concretos. Por ejemplo, hace no más de un par de meses atrás, el expresidente Donald Trump decía que indudablemente Biden iba a llevar a los Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial, que iba a llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Y para sostener esta afirmación, el expresidente Trump no hacía más que citar al propio Biden. ¿Qué decía? Biden está anunciando que va a mandar los tanques Abrams estadounidenses a Ucrania. Y el mismo Biden, hace 8 meses atrás aproximadamente, había dicho que no podía mandar tanques a Ucrania porque eso generaría la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es el Biden sensato, si es que lo hay, o aconsejado por sus amigos invisibles? El Biden que dice no podemos cruzar esta línea porque vamos a provocar una tercera guerra mundial, o el que después dice sí, vamos a mandar los tanques, que en realidad tampoco los va a mandar porque ya sabemos que esto fue un blef para que Alemania, como suele ocurrir, entrase en el juego, cayese en la trampa con la promesa de ellos también mandar sus tanques Leopard. Entonces,
Esto marca también una incoherencia por parte de este occidente colectivo, por los líderes occidentales. Como vos bien marcabas, como yo traté de analizar en este derrotero que nos lleva prácticamente de la caída de la Unión Soviética hasta el día de hoy, si hay algo que no se puede decir del presidente Putin es que sea incoherente. Hay una línea de coherencia entre sus declaraciones desde el primer momento de su llegada a la presidencia hasta el día de hoy. Es absolutamente coherente en cuanto a sus políticas, a su posicionamiento geopolítico, a sus intereses en cuanto a la seguridad nacional de Rusia y a la protección del país como obligación que tiene como presidente y de su pueblo. Y por el otro lado tenemos incoherentes, tenemos a una ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que le dice a sus colegas europeos que están en guerra con Rusia abiertamente, lo cual desconocíamos que Alemania le había declarado la guerra a Rusia, después desdiciéndose. Eh, tuvimos a mandatarios como la primera ministra Liz Truss, también un desatino completo, incluso ignorante en cuanto a geografía, desconociendo la soberanía de Rusia sobre dos ciudades rusas, si no me acuerdo era Voronezh y no recuerdo la otra, que el canciller Lavrov le dijo que si Y acaso Rostov del Don. Rostov del Las, Don, que le sí, esta de aquí y esta de aquí. dijo, Que luego sí, claro, Liz Truss salió llorando diciendo, es que me han engañado, es que no sé qué. Oiga, sí, señora, pero si usted no sabe dónde está el conflicto, ¿para qué se mete? exactamente, porque eso, pongamos brevemente 30 segundos el contexto, una reunión, todavía no había comenzado la operación militar, estábamos en ese momento de movimiento de tropas rusas, esta mujer, obviamente con la prepotencia británica que suele caracterizarlos, fue a exigirle eh, que sacasen a las tropas de su propio territorio, o sea, el territorio ruso, y a lo cual Sergei Lavrov le dice que justamente si ella no reconocía la soberanía de Rusia sobre estas localidades y dijo jamás el Reino Unido reconocerá la soberanía rusa sobre esos lugares y la misma embajadora británica le tuvo que señalar su desatino. Esto podría ser una anécdota jocosa, Enrique, pero es muy peligroso cuando hablamos y decimos que estos individuos son los que tienen la paz mundial o la posibilidad de una tercera guerra mundial que será nuclear sin lugar a dudas en sus manos. La primera ministra finlandesa, Marin, que dice que su territorio está totalmente dispuesto, a una vez ingresado en la OTAN, a albergar armas nucleares apuntando a Rusia. Esto en contraste, por ejemplo, con la neutralidad austríaca, que en el día de la fecha, si no me equivoco, fue una noticia reciente que vi, que los integrantes del tercer partido político en importancia en Austria, que es el Partido de la Libertad de Austria, algo así es el nombre, en la Cámara de Diputados ante una grabación que pusieron, una filmación de un discurso de Zelensky, separaron todos los diputados de este partido y se retiraron dejando letreros en sus bancadas que decían espacio para la neutralidad y espacio para la paz. Y lo traigo a cuenta esto por lo siguiente. No se entiende demasiado bien esta especie de paranoia que padecen ciertos países europeos, como Finlandia, por ejemplo, que durante toda su historia como país neutral, si no me equivoco, viene del año 1947, no tuvo ningún tipo de conflicto ni de amenaza por parte de la Unión Soviética ni por parte de Rusia y no le ha ido nada mal como país, siempre ha sido puesto como ejemplo. Lo mismo es exactamente el mismo el caso de Austria, por eso lo traía a cuento. Entonces, de repente estas situaciones en las cuales se pinta a Rusia, como vos bien decías, como el malo, malo, malísimo que amenaza a todo el mundo, en realidad a mi modo de ver, no amenaza a nadie, lo que pedía porque también hay que señalar no solo la violación de los acuerdos de Minsk, sino la propuesta que se hizo allá por diciembre del año 22
de garantías de seguridad mutuamente y jurídicamente vinculantes para Occidente y para Rusia, que fueron totalmente despreciadas por Estados Unidos, en las cuales no se pedía ni más ni menos que un estado de neutralidad para Ucrania similar al de Finlandia, al de Austria, que repito, no les fue mal con esta neutralidad. Nada de esto hubiese sucedido si no se hubiese realmente tomado tan a la ligera las peticiones de Rusia, que eran más que lógicas y razonables. Y para esto, me permito, Enrique, espero no irme demasiado por las ramas, pero señalar que mientras que a mi modo de ver Rusia no amenaza a Occidente, sino que simplemente, al igual que China, busca prosperar, crecer y hacer negocios con los socios que quieran hacer negocios con el país eslavo, con el país chino. Lejos de amenazar a otros, sí es concretamente amenazado y Occidente no ni siquiera disimula esta amenaza. Vos hablabas del desmembramiento, de picarlo en pedacitos pequeños a Rusia en pequeños países. Esto yo no me canso de repetirlo porque esto es como, es muy evidente y uno ni siquiera tiene que esforzarse por probar lo que dice, porque la misma parte occidental lo dice. Hay un organismo que se llama la Comisión Helsinki, Comisión para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esta comisión, repito, Helsinki como nombre coloquial, es un organismo que depende del Congreso y del Ejecutivo norteamericano. Esta comisión Helsinki el 12 de junio, si no me equivoco, te lo voy a corroborar, el 23 de junio, perdón, del año pasado, hizo una conferencia que se llamaba Descolonizando a Rusia. En esta conferencia se hablaba, sin eufemismos, sobre la necesidad de desmembrar a Rusia en muchísimos estados étnicos nacionales, generar justamente estos separatismos, y yo quisiera ver cuál sería la reacción de Estados Unidos si esto mismo lo plantease un organismo oficial dependiente del Estado ruso. Entonces, cuando el presidente Putin marca que este conflicto en realidad significa una amenaza existencial para el Estado ruso, no está padeciendo de delirio persecutorio ni de ningún tipo de paranoia, está simplemente respondiendo a lo que dice, por ejemplo, esta comisión, a lo que han dicho líderes como Lech Walesa, el primer presidente polaco de la era postsoviética, que dijo que prácticamente había que aniquilar a Rusia. Esto mismo lo planteó una diputada polaca, eurodiputada polaca, ahora no tengo el nombre en mi cabeza, pido disculpas, que planteó que se debía, que no había que tener miedo en el tema de separar a Rusia en diferentes estados, que se podía hacer de una forma armoniosa y que no revestiría ningún peligro. Entonces, esta gente es la que tiene gran parte de la paz mundial en sus manos, y hay otro sector que tampoco me canso de decirlo, porque también hay una colisión interna, considero yo, dentro de Occidente, especialmente dentro de Estados Unidos, sectores políticos que sí están llamando creo yo, a la moderación, al diálogo y a mostrar que esta situación no va a ser para nada beneficiosa para Estados Unidos. Una voz representativa de esto es el casi centenario Henry Kissinger, que paradójicamente, de haber sido un personaje bastante poco simpático en Latinoamérica, por ejemplo, y en otros lugares, pero no se puede dudar la categoría de político y de estadista, y en esta situación en varias ocasiones ha llamado a la paz, incluso a que Ucrania resigne la situación territorial actual y que se vaya a una mesa de negociaciones. Pero bueno, en definitiva, y con esto cierro esta parte, Enrique, yo creo que el anhelo final del mundo anglosajón, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido,
secundados por estados como Polonia, que siempre tuvo, a Polonia lo describió muy sabiamente un político británico, justamente, no ni Putin ni Joseph Stalin. Winston Churchill dijo de Polonia, la caracterizó como la hiena de Europa. Esto palabras de Winston Churchill. Polonia es la hiena de Europa. Hacía referencia a que siempre, obviamente, como una hiena, iba tras la presa debilitada, tras la carroña, y siempre tuvo ambiciones imperialistas sobre Rusia. Bueno, creo que el mundo anglosajón, secundado por estos países, siempre tuvieron y desgraciadamente van a tener la ambición de desmembrar a Rusia en diferentes estados, gobernados por seguramente oligarquías locales, prooccidentales, que hagan lo que, sin ir más lejos, desgraciadamente pasó en muchos países de nuestra querida Latinoamérica, que han sido justamente separados en pequeños estados, fáciles de dominar, a cargo de oligarquías locales que han vendido la soberanía y el interés nacional hacia estos países en desmedro de los intereses de sus pueblos. En Rusia esto evidentemente no pasa y no va a pasar dado el carácter patriótico de este pueblo. De hecho, aquí podéis ver la Comisión Helsinki de Estados Unidos, de Colonizing Russia, y demás imágenes, mapas. Es también muy interesante por lo absurdo que tanto contra Rusia como contra China utilicen esa idea de que son imperios coloniales que deben ser descolonizados. Y esto lo dice Estados Unidos. Es decir, han usado mapas como este para decir que lo verde es Moscovia, que no es Rusia, que solo esto es Rusia y lo demás es imperio colonial, y que lo verde es la Rusia de 1476 y demás, y es como de, vamos a ver, en 1400, si nos retrotraemos a 1476, desde luego quien más va a perder es Estados Unidos, que ni siquiera va a existir. Así que dejen de ser subnormales por encima de sus posibilidades. No muestren que son imbéciles a todo el mundo, porque precisamente en mapas incluso como este, que bueno, se ve pequeñito, pero aquí abajo, quieren descolonizar Hong Kong y Macao de China. Es decir, dos territorios que existen porque Macao era una colonia portuguesa y Hong Kong una colonia inglesa. Y le quieren decir a China que tienen que descolonizar el territorio que le colonizaron. O sea, es que es todo un enorme conjunto de absurdos y sinsentidos, pero que utilizan ese lenguaje que les ha servido durante décadas precisamente en todo el continente americano, con esa filosofía de la descolonización, el enfoque decolonial, etcétera, etcétera, y esto creen que lo pueden aplicar también al caso euroasiático, al caso de Rusia y China. Pero bueno, es que, en fin, creen que tienen un arma de destrucción masiva, pero en realidad es un arma de distracción y difamación masiva, pero nada más, nada más que eso. Luego, pues todo lo que quieran ver sobre este proyecto de Estados Unidos, de decir directamente descolonización de Rusia, eso sí, también es muy interesante, y si mal no recuerdo fue la cuenta oficial de la Embajada de Rusia en España que publicó una imagen diciendo que también Estados Unidos debería descolonizar el territorio que le ocupó a México a mediados del siglo XIX, que bueno, ya un año de retraso con esto, pero parece que ya empiezan a dar respuestas simétricas de, oigan, si ustedes van con este discurso, tienen mucho que perder. Así que, bueno, todo lo que ustedes quieran. Recordarán algunos esos mapas de como para intentar burlarse de Rusia, de Moscú en concreto, diciendo, mira, mira, cuando Kiev tenía iglesias y no sé qué, Moscú era un bosque. Chicos, que en Estados Unidos todo era un bosque hasta mediados del siglo XIX. Así que no queráis burlaros de otros países, porque en historia vais muy mal. Y en historia no vais a conseguir ningún éxito contra países fuera del vuestro. Así que, en fin. Pero vemos cómo todo este relato a lo largo del año lo han intentado promulgar, y también con el tema de los diferentes separatismos. De hecho, yo siempre menciono el grupo Free Buriatia, que lo encontré en Twitter, y literalmente en su página web ponían
que su sede estaba en Alexandria, que ahora, perdón, que ahora mismo os lo pongo en el mapa para que veáis dónde está Alexandria, porque es como, pero por favor, ¿podrían intentar ser menos evidentes? Es decir, durante todo este año se han creído que lo suyo es tan importante, es tan bueno, que pueden llamar a la destrucción de otros países de forma abierta, evidente, sin ningún problema, sin ningún reparo, sin ningún tapujo. Bueno, aquí está Alexandria, al sur de Washington, D.C. Es decir, un grupo separatista hecho para destruir otro país tiene su sede al lado de la capital de Estados Unidos. Es decir, un país enemigo que te señala, que te persigue, que te intenta arrinconar, además alberga grupos separatistas junto a su propia capital. No, no, no es por ahí en Dakota del Norte, perdido, no, no, es en el centro del poder de ese país, del centro del poder político. Bueno, en fin, estas son una serie de cosas increíbles y, bueno, que también se juntan a, bueno, un personaje como Josep Borrell, siempre que da para mucho que hablar, ex ministro de Exteriores en España, con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, muy importante. Pedro Sánchez, Javier Solana, Josep Borrell, todos estos vienen del mismo Partido Socialista, el partido más otanista, no solo de España, sino yo creo que también de la misma Europa, el que está siempre dispuesto para el servicio, el que precisamente expresidentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González también son conocidos allí en vuestro lado del Atlántico, y no precisamente por cosas buenas. Estos dos expresidentes incluso haciendo de abogados de la oposición venezolana, que uno piensa, oigan, pero estos no eran de izquierdas y el gobierno venezolano no era de izquierdas, entonces ¿por qué se van con la derecha liberal? Misterios de la vida. ¿Qué se le va a hacer, no? Misterios no son misteriosos, pero ustedes me entienden. Eso es algo que ellos nunca van a explicar. ¿Cómo nadie va a explicar precisamente esas declaraciones erráticas de Josep Borrell, cabeza de la diplomacia en la Unión Europea, que a veces estamos en guerra contra Rusia, a veces no, a veces puede haber acuerdo de paz, a veces solo se puede ganar con la guerra, y de cómo, y ya entramos en la tercera parte de este debate, de esta conversación, el tratamiento del conflicto y de la mirada hacia Rusia desde los medios y la política argentina, porque lo que hemos visto en España es precisamente eso, culpabilizar. Eso lo primero. Siempre Rusia es culpable, todo lo que hace Rusia está mal, es un crimen, sea lo que sea, es mala por defecto, pero a veces estamos en guerra, a veces no, a veces se van a enviar muchas armas, a veces no es técnicamente posible, y también un elemento muy interesante, y te paso ya la pelota, es cómo esa arrogancia del occidente liberal anglosajón también tiene su repercusión en la Unión Europea, que se cree somos los buenos, y como somos los buenos, todo lo que hacemos es bueno. Entonces, todos los demás tienen que seguir nuestro camino, nuestra guía, nuestra senda, y cómo, bueno, tanto el occidente anglosajón como la Unión Europea comparten esta visión de que ellos son el progreso de la humanidad y el resto deben seguir sus pasos, y que ha llevado a momentos tan, bueno, divertidos, graciosos, estúpidos, por encima de todas las posibilidades, de llamar jungla al resto del mundo, y que Europa es un jardín que debe protegerse de que esa jungla le pueda afectar. Entonces, desde Argentina, ¿cómo se ha tratado en los grandes medios, en la política, todo este año de conflicto? Sí, a ver, la jungla, digamos que en Francia por lo menos está un poquito desordenada en los últimos días. Perdón, el jardín. El jardín francés le han brotado las malezas, parecería ser. Eh, Antes de entrar, si me regalás un minuto, antes de entrar al tratamiento aquí en Occidente, quería hacer una breve reflexión respecto a esto que decías que me parece muy interesante. Estados Unidos en su infinita soberbia y en su historia de algo menos de 250 años como Estado,
pretende enseñarle a vivir a civilizaciones milenarias, como la rusa, la china, etcétera. Esto evidentemente habla de una soberbia que se entronca con esto que vos señalabas respecto de, como para ejemplificarlo, en este personaje Josep Borrell, que tiene una soberbia racista muy grande, creo, en su personalidad, y lo que me parece lamentable cuando viene a Latinoamérica y se reúne con mandatarios y todos parece que tienen una especie de temor reverencial a pedirle algún tipo de explicación, no solo a él, a la jefa del Comando Sur, cuando habla de las riquezas naturales de Latinoamérica como elementos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. No, a ver, son riquezas naturales latinoamericanas, pero bueno, claro, ellos entienden que este es su territorio y bueno, desgraciadamente tenemos mandatarios que no siempre están a la altura de las circunstancias. Y respecto a esto que decías de los separatistas, bueno, los grupos mapuches aquí en Argentina, también separatistas, tienen sede en Londres. Ese es interesante, otro dato. Respecto al tratamiento en Occidente de los, especialmente de la operación militar especial a partir del 24 de febrero del 22, por lo menos aquí en Argentina, es lamentable. Es realmente lamentable la falta de conocimiento y cómo a partir de un momento parecería ser que todos son eruditos, todos son entendidos y saben de lo que se trata. Simplemente viendo un par de videos o leyendo un par de artículos de medios europeos o norteamericanos. A mí me pasó, Enrique, hace un año yo estaba en Rusia, justamente. Pasé algo más de 3 meses allá. Y cuando estalla el conflicto con la operación militar especial, mejor dicho, cuando entra Rusia a participar, porque como ya dijimos, la guerra civil lleva 9 años, me llamaron muchos medios, especialmente de aquí de Argentina, porque yo, da la casualidad que un año antes, algo más de un año antes, había escrito una serie de artículos en un portal que está disponible para el público, si quieren buscarlo, es un portal que se llama Identidad Colectiva, que es de aquí de Argentina, y había escrito una serie de artículos sobre variados temas que tenían que ver con Rusia, con la ex Unión Soviética, pero varios de ellos hablaban del conflicto en el Donbass, y en uno de ellos particularmente yo señalaba que de seguir la escalada que llevaba a cabo la OTAN, respaldando al régimen de Kiev para intentar un genocidio contra la población del Donbass, a Rusia y a Putin no le iba a quedar otro remedio que intervenir de forma militar. Esto, cuando yo lo escribí, muchos me decían que era un delirio, porque yo incluso hablaba del peligro que eso entrañaba respecto a una tercera guerra mundial. Bueno, al darse esta situación y al tener esta referencia, bueno, muchos medios me llamaban, debo decir la mayoría de ellos con un tratamiento muy respetuoso, porque tal vez acá no está tan polarizado como sí lo veo en España y en otros lugares. Pero sí yo me daba cuenta que gente que no podía señalar a Ucrania en un mapa me quería explicar a mí cómo eran las cosas, cuando yo lo había anticipado hacía bastante tiempo. Otro dato curioso, Enrique, que puedo señalar respecto al tratamiento, por lo menos en mi país, no quiero generalizar Occidente, sino centralizarme más en Argentina, es que curiosamente los medios de comunicación que son supuestamente de izquierda, progresistas, que son más afines al gobierno actual del Frente de Todos, una alianza entre grupos peronistas, kirchneristas, etcétera, y los medios de comunicación llamados de derecha, más conservadores, más pro-occidentales, digámoslo de algún modo, como puede ser Infobae, La Nación, Clarín, etcétera. Del otro lado sería C5N, por ejemplo, Página 12, por citar dos de ellos. Y que los temas locales confrontan y uno está de un lado, otro del otro, y la famosa grieta y qué sé yo. En este tema
hay una confluencia de intereses. Todos están de acuerdo en que Rusia es mala, mala, malísima, que Putin está muy mal que haya invadido, siempre hay que buscar otra forma, esos discursos pacifistas tontos, porque cuando están matando población civil, que alguien me explique cuál es la otra forma para conjurar esa amenaza y ese hecho concreto. Desgraciadamente hay veces que ante la fuerza hay que utilizar la fuerza. A Hitler no se lo derrotó con poemas de amor, me parece a mí. Pero bueno, tenemos esta progresía tonta que parece que padece de un pacifismo enfermizo, pero ante el cual uno le pregunta cuál era la otra alternativa y dice, bueno, no sé, pero tiene que haber otra alternativa, lo cual no es ninguna respuesta seria. Entonces, curiosamente, se da este consenso, lo que a mi modo de ver muestra cómo finalmente los intereses a los que responden, porque obviamente esto al final del día tiene que ver con intereses económicos cuando estamos hablando de medios de comunicación. Entonces, ahí es donde también entran a jugar las ONGs, a través de las cuales el Departamento de Estado de los Estados Unidos reparten dinero generosamente en medios de comunicación. Tenemos la NED, tenemos diferentes organizaciones norteamericanas de este tipo, y vemos como en los temas realmente importantes, que son los de la geopolítica, ahí no hay discusión entre estos medios que forman opinión entre la población. Entonces, Rusia es mala, malísima, es un invasor, son esta gente que realmente tiene esa ambición de dominar el mundo, y es un discurso único. Y son pocos los medios de comunicación, ninguno de ellos de los centrales, de los más importantes, que sostienen por lo menos una mirada que tenga que ver con un análisis más profundo, una mirada histórica, una mirada más real de lo que sucede. Sin ir más lejos, por ejemplo, la cobertura y la lavada de cara que se le da al régimen neonazi de Volodymyr Zelensky. Y siempre ese discurso tonto que refiere al origen judío de Zelensky para desacreditar a los que decimos, para intentar desacreditar a los que señalamos el carácter neonazi del régimen, no de ahora, sino ya con Poroshenko y fundamentalmente desde el golpe de Estado. Y no hay más que remitirse a los hechos. Hace pocos días que vos señalabas a los amigos de Asia TV, hicimos un programa justamente detallando pormenorizadamente por qué el régimen de Kiev es neonazi, en cuanto a la simbología, a los actos, a los hechos, incluso al carácter terrorista que tiene. Entonces, acá en Occidente se le da una lavada de cara a todo esto, con lo cual se oculta la verdad a la población. Y desgraciadamente creo que lo peor que veo en Argentina particularmente y en muchos países latinoamericanos es como estos mandatarios que incluso se agrava para mí el hecho cuando se autodefinen progresistas o de izquierda y se alinean con la posición imperialista de Estados Unidos y de Europa. Alberto Fernández es uno de estos casos, que en las últimas horas estuvo reunido con Biden y siendo que Rusia es un amigo leal de la Argentina y lo ha demostrado en innumerables ocasiones durante la guerra de Malvinas, lo ha demostrado durante la pandemia con la provisión de las vacunas Sputnik a la Argentina cuando nadie le ofrecía vacunas, lo ha demostrado cuando fue que se perdió, se hundió, desapareció el submarino Ara San Juan. Los grupos de búsqueda y rescate rusos fueron los primeros en llegar y los últimos en irse de forma totalmente desinteresada. Rusia sigue reivindicando desde toda la historia y hasta el día de hoy la soberanía argentina sobre las Malvinas. Y sin embargo, el presidente Fernández elige sentarse y tener gestos de amor con el presidente Biden, proclama su cabeza europea, textual del presidente Alberto Fernández, y su gran amistad con Macron, con Pedro Sánchez, y con todo este grupo de personajes otanistas.
Otro personaje de igual o peores características, cruzando la cordillera de los Andes en Chile, el presidente Boric, que se proclama prácticamente un enemigo de Nicaragua, cuando por las políticas de Daniel Ortega, que no hace más que defender a su país de estas ONG que yo nombraba hace un rato, cómo se inmiscuyen y oradan o pretenden horadar la autoridad de gobiernos legítimamente elegidos por sus pueblos, cuando las ONG, yo no recuerdo cuándo se votan a las autoridades de las ONG, digo, por parte de los pueblos, ¿no? Como para tener más representatividad que un presidente. Y así, bueno, actitudes ambiguas como la de Lula en Brasil, votando en contra de Rusia, digo, hace pocas semanas en las Naciones Unidas, siendo miembro de los BRICS. Y así podría enumerar a otros que realmente para mí son iba a decir una defraudación, pero en realidad no, porque creo que los que más o menos leemos el panorama sabemos que no son más que mascaradas las que se ponen y sabemos también claramente a qué intereses responden al final del día. Así que desgraciadamente el tratamiento en Occidente en cuanto a los medios de comunicación es pobrísimo, hay que buscar mucho y con lupa para obtener buena y precisa información. Y y yo creo que, y con esto cierro, Enrique, que desgraciadamente yo creo que los mandatarios en este sector del mundo, en Latinoamérica, están perdiendo una oportunidad histórica. Yo creo que en este momento se está dirimiendo sin duda el futuro de la humanidad, el futuro de un mundo unipolar o multipolar. Yo creo que hay un continente que da orgullo ver la dignidad con la que se manejan sus mandatarios, es África. África le está dando una lección a la humanidad en cuanto a dignidad, cómo se plantan ante Macron, ante los embajadores de Alemania, ante Anthony Blinken y otros personajes que van a pretender decirles lo que tienen que hacer y ellos se plantan y cara a cara le dicen, ustedes no nos van a decir ni quiénes son nuestros amigos ni lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos quiénes son nuestros amigos y sabemos quiénes nos colonizaron, los esclavizaron y nos explotaron. Este nivel de dignidad y de orgullo nacional y de soberanía, yo creo que no lo estamos viendo desgraciadamente en Latinoamérica, espero verlo. Sí se ve en algunos países como puede ser Nicaragua, Venezuela, El Salvador, tal vez alguno más que se me escapa. Pero es una oportunidad histórica porque creo que en este momento, perdón, en este momento estamos justamente en una oportunidad histórica en la cual está en discusión la preeminencia del dólar como moneda de comercio internacional, que es un arma poderosísima en las manos de Estados Unidos, y la construcción de este mundo multipolar. Y en estas luchas no se puede estar al margen y porque, repito, lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Así que en Occidente, perdón, cerrando, esta es la situación, creo yo, en cuanto a lo político y a lo comunicacional. Te agradezco mucho todo el tiempo, Cristian. De hecho, varios detalles que yo siempre llamo a recordar cuando se trata de lo de las ONGs con un punto de vista actual. Siempre ver la figura de Samantha Powell, la directora de la USAID, que es una de esas grandes agencias estadounidenses dedicadas supuestamente a la cooperación, el desarrollo y la democracia, y bueno, para nosotros en invierno, para vosotros el verano, es decir, en los meses de diciembre, enero, visitó Europa, Hungría en concreto, y estuvo allí declarando que, bueno, había llegado a Hungría para fomentar la democracia, la transparencia, que eso no existía en Hungría y que había que fortalecer toda esa senda. Muy interesante porque siempre se han enfocado en Hungría como ese disidente en Europa, ese que no quiere dejarse arrastrar a la guerra precisamente por el detalle que comentabas al principio, el maltrato a los húngaros de Zakarpatia, Transcarpatia, y que para los húngaros es una cuestión nacional, es decir, no pueden apoyar a un país que está atacando a su gente, a sus comunidades, aunque sea en el otro lado de la frontera, por cierto, de la Ucrania soviética, que eso es lo que al nacionalismo ucraniano no le gusta decir, pero sus fronteras precisamente
han existido a partir de 1945, bueno, 1954 con Crimea, y que todo ello fue parte de esa Ucrania soviética. Pero bueno, esa parte es otra de esas cosas que prefieren dejar a un lado. Volviendo a cosas de la actualidad, la situación en Georgia. Recuerden, queridos espectadores, que tenemos varios programas dedicados a la cuestión de Georgia y la protesta relativa a la ley de agentes extranjeros. Es muy interesante cómo en Occidente señalaban a Rusia como la culpable, la instigadora, que estaba manipulando al Parlamento de Tbilisi para promulgar esa ley de agentes extranjeros como tenía Rusia en 2012, pero se les olvidaba la parte en la cual Estados Unidos tenía esa misma ley desde 1938. Cosas que, bueno, mejor si no se cuentan, ¿no? Para que el relato sea lo más perfecto posible y señalen a otros. Y desde luego, como también remarcabas con diferentes presidentes, como Fernández o Boric, yo también señalaría en parte a AMLO en México, por supuesto a Petro en Colombia, de cómo izquierda o derecha nunca había significado menos, sino que al final es elegir unipolarismo o elegir otro camino, un camino multipolar, el otro camino en general. Y que eso tanto allá en América se nota como aquí en Europa, como hay esa alineación y no existe izquierda-derecha, existe unipolarismo u otra vía, multipolarismo. Y nada más que eso, no existe un, sí, bueno, es que es izquierda, pero se alinea con Estados Unidos, sí, entonces es parte de la hegemonía estadounidense, nada más que eso. Y como todo lo que señalabas en los grandes medios argentinos, perdón, es exactamente igual que aquí en España. Todos los medios, por así decirlo, eran del Boca o del River antes para otros temas, aquí del Madrid o del Barcelona, pero de repente en este tema todos convergían en la misma situación y también lo mismo, los todólogos que se llaman aquí, el que un día te habla de volcanes, otro día te habla del COVID, de la guerra en Ucrania, de Taiwán, de lo que sea. Esos expertos y además con unos niveles de desconocimiento, porque eso no se puede calificar de conocimiento, tremendos, que se ponen a hablar de cosas, bueno, como Rusia es mala, bla, 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 Rusia es mala, bla, 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 Rusia es mala, ya está. Y claro, luego se quejan e intentan perseguir a la gente que, como aquí hacemos, o los colegas de A7V o otros muchos, como nuestros colegas brasileños también de Nova Resistencia, en definitiva, como otros hacen un contenido preciso, argumentado, formativo, y desde los grandes medios dicen, no, es que no son profesionales. No, para eso están ellos, los profesionales te ponen imágenes de un videojuego, dicen que es real y cuando les pillan, bueno, no pasa nada. Hablemos de otra cosa, ¿verdad? En fin, esas cosas de ellos pueden mentir, pueden difamar, pueden, como algunos les llaman, son el imperio de la mentira. Pero bueno, no pasa nada. Hacen como que no ha pasado nada y siguen con otro elemento también. Y con esto ya vamos cerrando su metodología de acción para que cualquiera no se quede simplemente con mis palabras, sino que lo pueda ver cómo el imperio de las mentiras funciona por bombardeo masivo. Si mienten y les han pillado en una cosa, cambian a otro tema y bombardeo masivo con el nuevo tema, hasta que les pillen con la mentira y pasen a un siguiente tema o a varios temas a la vez. Bueno, aprovecho también, el gato Rodolfo le saluda, que ya me está diciendo, oye, que llevas aquí una hora hablando, por favor, vete desalojando. En fin, cosas de gatos. Pues Cristian, te agradezco muchísimo todo este tiempo. Si quieres unas últimas palabras para este programa y con eso luego pasamos al videocierre del programa. Bueno, a ver, solo me quedaría agregar algo como complemento a lo que vos bien marcabas respecto al este mundo unipolar o multipolar, que en definitiva es estos gobiernos que en definitiva son una herramienta del globalismo financiero internacional,
en confrontación con lo que son los gobiernos, los presidentes, los mandatarios, que reivindican esta postura soberanista, la defensa del Estado-Nación, porque en definitiva el poder en Estados Unidos, en Europa y en muchos países de los nuestros incluso, no está ni más ni menos que en manos de gerenciadores disfrazados de políticos que son puestos por estas grandes corporaciones, por estos fondos de inversión. ¿De dónde viene Rishi Sunak del Reino Unido? ¿De dónde viene Macron? ¿De dónde vienen tantos mandatarios? ¿Quién dirige al gobierno y a los guerreristas demócratas en Estados Unidos? Incluso a los republicanos, porque Donald Trump fue una anomalía dentro del sistema, que en mi opinión personal, ojalá regrese a la Casa Blanca, porque la verdad que para la paz mundial, sin duda Donald Trump fue lo mejor que pudo ocurrir, esa anomalía y ese personaje tan pintoresco. Entonces, no me queda más que decir eso, que realmente hay que ver cómo presidentes como Putin en su discurso ante la Rada y ante el Senado hace algunas semanas planteaba un discurso dirigido a su pueblo, en el cual le hablaba a su pueblo, al bienestar, a las medidas en pos del pueblo ruso, mejoras en las condiciones de los jubilados, mejoras en las condiciones y protección a las familias con hijos, justamente al tema macroeconómico, al crecimiento del país, a la protección y a la defensa del país, todo dirigido al bienestar de su pueblo, y en contraste tenemos a estos gerentes del globalismo financiero internacional como Emmanuel Macron, que en este momento tiene al país en llamas porque pasando por encima el republicanismo del que tanto hacen gala y del Congreso, impone por decreto unas condiciones ruinosas para los futuros jubilados, extendiendo la edad para acceder a este beneficio, y otras cuestiones que agravan muchísimo más las condiciones que van a tener los pensionados. Entonces, evidentemente es muy clara cada una de las posiciones, cómo estos tipejos gobiernan a espaldas de los intereses de sus pueblos, y tal vez la respuesta a esto justamente esté en manos de estos pueblos, que se rebelen y se alcen en contra de estos mandatarios que no hacen más que burlarse de ellos. Por otro lado, no puedo finalmente más que agradecer tu invitación, Enrique. Me siento realmente halagadísimo por que me permitas hablar con vos, con tu audiencia, y bueno, nada más que eso, y un abrazo enorme. Como siempre, traemos a los mejores para nuestra audiencia, ya lo sabes, y no podías faltar aquí a esta cita. De hecho, se notan cada vez más protestas en diferentes países europeos, donde parece ser que no llega la protesta, no arranca la protesta, es en España, pero bueno, aquí sabemos que nuestra historia es de está todo tranquilo hasta que está todo muy patas arriba, pero bueno, en fin, la última polémica para terminar es el envío de los Leopard ha sido postergado hasta después de Semana Santa, sin fecha concreta, pero después de Semana Santa. Ese enorme pitorreo de manda tú los tanques a Alemania. No, pero envíalos tú primero, Estados Unidos, yo voy después contigo, ahí de la vamos de la manita. No, Alemania, tú vete mandando los que estás más cerca, que luego ya voy yo. Y, en fin, todo. Y España diciendo, sí, yo voy a mandar 60. Y todo el mundo como, ala, más que el resto de Europa, ¿y cómo vais a hacer eso? Bueno, ya lo veremos. Nuestros yos del futuro lo dirán, pero de momento queda muy bien decir que vamos a mandar 60. En fin, eso es la parte de propaganda y guerra que tenemos ahora. Lo dejamos aquí, pero volveremos en otro programa y espero contar contigo, Cristian, en el futuro. Un gran saludo a toda nuestra audiencia en Argentina, como siempre, y cerramos con el vídeo cierre del programa. Hasta la próxima, amigos.